Esta es una edición más de los Viernes Económicos. Esta tarde nos acompaña Juan Carlos Benavente. Él es socio laboralista del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos esta tarde y por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y listo para conversar con todos los amigos del Facebook Live. Una edición más, los acompaña Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP Noticias. El próximo viernes 15 de noviembre se hace o se debe hacer el depósito de la CTS, de la compensación por tiempo de servicios. Este depósito, que Juan Carlos ya nos lo va a decir, beneficia a alrededor de 3 millones de trabajadores en el país, del sector privado, y ahora vamos a conversar todo lo que ustedes, amigos que están ahí detrás del otro lado, deben de saber, porque es un beneficio laboral al cual tienen derecho. Para comenzar, ¿qué es la CTS? ¿Cuál es el objetivo, el fin de la CTS, por favor? Mira, tu pregunta es muy interesante porque en realidad la CTS nace como una suerte de seguro por desempleo. Es decir, es un pago que hace el empleador al trabajador, no se lo entrega directamente, lo deposita en un banco autorizado por la ley y ese dinero debía, digamos, juntarse, debía ahorrarse para poder afrontar una situación de desempleo. Y digo que es interesante tu pregunta porque nace con ese deseo del legislador, pero al paso de los años ese objetivo se va desnaturalizando. ¿Por qué se va desnaturalizando? Porque se permite retirar la CTS y en la actualidad uno puede tener una cantidad de dinero mínimo en la cuenta y todo lo demás retirarlo. ¿Cuál es ese mínimo? 4 remuneraciones brutas. Eso es lo mínimo que tiene que haber. Todo lo demás puede ser retirado, pero sigue teniendo ese objetivo, digamos, ¿no? Permitir al desempleado sostenerse por un tiempo pequeño, que aproximadamente se calcula que es de 4 meses, para poder reengancharse, ¿no? ¿Y en qué momentos del año? Porque hay mucha gente que se confunde con el mes de la gratificación, que también es en dos meses, ¿no? En dos periodos del año. ¿En qué momento se deposita esta CTS? Y menciona usted los bancos, pero también hay digamos, hay varias alternativas de entidades financieras en las cuales uno puede tener colocado ahí su depósito, ¿cierto? Sí, correcto. La CTS se calcula de manera semestral, pero esos semestres, esos 6 meses, efectivamente no coinciden exactamente con los 12 meses del año calendario exactamente, ¿no? Sino que se computan desde el mes de noviembre al mes de abril y desde mayo hasta octubre. Esos son los semestres de CTS, ¿sí? Los depositarios efectivamente no solamente pueden ser los bancos, sino también las financieras y las cajas rurales. Entonces, para que quede un poquito más claro, los depósitos se hacen 2 veces al año, se hacen en el mes de mayo y se hacen en el mes de noviembre, ¿es así? Por el semestre que va desde noviembre a abril, el depósito se hace durante los 15 primeros días del mes de mayo. Y por el semestre que va de mayo a octubre, como es en este caso, el depósito se hace durante los primeros 15 días del mes de noviembre. O sea, puede hacerse el día 1, el día 3, lo máximo es el día 15 del mes de noviembre, en este caso, por este semestre que está por vencer, ¿no? Claro, la fecha límite siempre va a ser la quincena, ¿no? De ambos meses. Han habido periodos donde 15 caía sábado o domingo o quizás un día, no sé, no laborable. ¿Cómo es el tratamiento? Y porque esa duda siempre aparece en los meses donde nos corresponde que nos hagan este depósito. En realidad ya no debería ser un problema que se afronte, ¿no? Porque ahora con las transferencias bancarias el tema puede ser muy sencillo, pero se acepta que sea en el día hábil siguiente, no habría ninguna complicación en ese sentido, ¿no? Ahora, hablamos de lo que las personas que están ahí detrás les interesa y quieren aprender, quieren saber cómo se hace este bendito cálculo que parece un cálculo matemático muy extraño, pero usted ya nos lo va a simplificar. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cuánto es el monto promedio que vamos a tener en nuestra cuenta una vez nos hagan el depósito? A ver, si lo queremos decir de la manera más sencilla, podemos, digamos, resumirlo diciendo que la CTS es una remuneración adicional que tiene un trabajador, ¿no? Vamos a suponer que un trabajador gana 1.000 soles, recibe sus 12 remuneraciones por trabajar 12 meses, recibe una gratificación en julio, recibe una gratificación en diciembre y la CTS es una remuneración adicional. Pero en realidad es un poquito más que una remuneración adicional. ¿Por qué? Porque tiene un componente porcentual del monto que se gana como gratificación.
¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que saber es cuál es la remuneración computable, cuál es la base sobre la cual voy a hacer el cálculo. Esa base está compuesta por la remuneración y un sexto de la gratificación que el trabajador haya recibido. Vamos a suponer que el trabajador ganase 1.000 soles, ¿de acuerdo? Un sexto de la gratificación, para sumársela a esos 1.000 soles, son 166 soles. Ahí tenemos la remuneración computable, la bolsa sobre la cual voy a hacer el cálculo, 1.166. Esos 1.166 se dividen entre 12, ¿sí? Aproximadamente salen 97 soles, y esos 97 soles se multiplican por cada mes completo que haya tenido el trabajador laborando. Si ha trabajado los 6 meses completos del semestre, multiplicaremos 97 por 6 y aproximadamente tenemos un depósito de CTS de 583 soles. Entonces, en el ejemplo, mencionamos hace un instante que es un poco más de una remuneración, ¿no? Si hacemos la suma de los dos depósitos de 583, evidentemente sale más de 1.000 soles, ¿no? Sale 1.166. En los depósitos. Sumando los dos depósitos, Claro, ¿no? de mayo y de noviembre, Así es. ¿cierto? La remuneración que se toma, o para que lo explique un poco mejor a la gente, es, aparte de la remuneración, asumo que es la última remuneración que recibimos, que debe haber sido el 31 de octubre, ¿qué otros factores se toman en cuenta? Porque hay personas que siempre nos consultan, se toman en cuenta si yo estuve de vacaciones, si me rompí la pierna, no fui a trabajar, quizás ya tuve mi descanso postnatal. ¿Qué otros factores se toman en cuenta para hacer el cálculo? Claro, son bastantes variables, pero digamos, lo que se tiene que tener en cuenta son los días efectivamente laborados por el trabajador. Hay ciertos supuestos en los cuales el trabajador no labora efectivamente, pero la ley los reconoce como efectivamente laborados para efectos del cálculo de la CTS. Porque sería injusto que si tienen un beneficio por el cual reciben un pago y no trabajan, ese tiempo no trabajado no sea considerado para calcular la CTS, ¿no? El ejemplo que has dado es muy bueno. Un trabajador sale de vacaciones 30 días, por ejemplo. No sería razonable que esos 30 días se reduzcan al momento de hacer el cómputo, entonces se consideran como días efectivamente elaborados. O también el descanso pre y postnatal, o las inhabilitaciones del trabajador por motivos de salud hasta una determinada cantidad de días. Hay una serie de supuestos en los cuales, no obstante que no hay una prestación efectiva del trabajo, se considera también como efectivamente trabajado, ¿no? En este caso de enfermedad, digamos, Adolfo tuvo un accidente de trabajo, se resbaló de estas escaleras, también cuenta, menciona un máximo, depende de qué esos días máximos que te reconocen. La ley reconoce hasta 60 días en caso de incapacidad física, ¿no? Como computables para efectos de CTS. Así es. Otros factores que se tomen en cuenta aparte de los 3, 4 que menciona usted. Para el pago de la CTS, evidentemente también el monto de la remuneración o la manera en que se paga la remuneración, porque hay personas que ganan una remuneración básica y que además ganan comisiones o que reciben horas extras, ¿no? Entonces, las horas extras, por ejemplo, son conceptos que se denominan pagos de naturaleza imprecisa y variable. También suman, este ejemplo de 2.000 más los 166, también suman esa bolsa en la medida en que en el semestre hayan sido recibidas o percibidas por lo menos en 3 oportunidades. Si han sido percibidas en 3 oportunidades, se suman, se dividen entre 6 y ese resultado va a la bolsa de la que hablábamos hace un instante y va haciendo que la CTS o el cálculo de la CTS se incremente un poco, ¿no? Ese es un factor, por ejemplo, adicional. Ahora, estamos hablando de los factores que tienen en cuenta en el caso de nuestros empleadores para poder calcular la CTS que nos van a depositar el próximo viernes 15 de noviembre como fecha límite. Seguramente hay muchas otras empresas donde ya hicieron el depósito el 1, el 2, como usted indicaba. ¿Cuáles son los requisitos? Porque la gente se pregunta eso, ¿no? Yo ya, bueno, dicen, ¿no? Ya entré a trabajar a una empresa formal, estoy dentro de planilla, pero no tienen claro si van a aplicar o no, o sea, si van a recibir o no el beneficio. ¿Qué requisitos? Porque existe un número de requisitos, como horas laboradas, por ejemplo. Son 3 requisitos básicos. El primero, ingresar a trabajar con un empleador que está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, ¿sí? El segundo requisito es laborar por lo menos 4 horas diarias o en promedio 4 horas diarias, ¿de acuerdo? Quienes laboren menos de esa cantidad de horas o en promedio menos de esa cantidad de horas no tienen derecho a CTS. Y el tercer requisito que se cumple una sola vez es que se tenga por lo menos 30 días de relación laboral vigente, ¿no? Bajo ese contexto uno tiene derecho en adelante a percibir la CTS, ¿no?
Así es. Sin importar, porque esa es otra pregunta que siempre nos hacen, sin importar el monto del sueldo que uno tenga o el sector productivo en el cual trabaje, ¿cierto? ¿O hay una diferenciación ahí? No importa la cantidad del sueldo, ¿no? Y en el sector en el cual uno trabaje depende si se trata de un sector que tiene un régimen laboral diferente del régimen laboral de la actividad privada, habrá que ver si en ese sector se reconoce la CTS. Por ejemplo, las empleadas del hogar tienen derecho a CTS, pero no bajo las normas del régimen laboral de la actividad privada. Tienen un régimen especial. Los de construcción civil, los trabajadores de construcción civil, los trabajadores pesqueros, los artistas, ¿no? Tienen un régimen diferente. Los trabajadores que también trabajan en el sector agrario tienen derecho a CTS. Hay trabajadores del régimen laboral de la actividad privada que, no obstante trabajar en el régimen laboral de la actividad privada, no reciben propiamente la CTS. ¿Quiénes son? Los trabajadores con los que se pacta una remuneración integral anual, ¿no? Y perciben de manera mensual por lo menos 2 UITs. La UIT está a 4.200 soles, entonces si su remuneración se pacta de manera integral, en los 8.400 soles que perciban mensualmente se entiende que ya está la compensación por tiempo de servicios y solo recibe 12 pagos, ¿no? En este último caso estamos hablando de personal de confianza, estamos hablando de gerentes, de cargos directivos altos o de quiénes. No necesariamente, de quienes por lo menos perciban una remuneración de 2 UITs. Podría ser que una secretaria de una empresa muy fuerte económicamente gane una cantidad que permita un pacto de una remuneración integral anual. No necesariamente tiene que ser personal de confianza o dirección o altos ejecutivos. Mencionaba algo muy importante que la gente que nos está mirando en este instante siempre se pregunta también, porque forman parte también de ese sector, si nos podría explicar un poquito más acerca del tratamiento para con las empleadas del hogar o los trabajadores, porque también hay varones trabajadores del hogar, las personas que trabajan en el sector agrícola, agrario, y los trabajadores, mencionó también del sector de construcción civil, ¿no? Los obreros de construcción civil. A ver si podemos detallar en esos 3 ámbitos. Sí, tienen regímenes especiales, entonces los cálculos no se realizan de la manera en que hemos explicado hace un instante, sino de maneras diferentes, o están integrados a la remuneración que perciben en el mes, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores del sector agrario también tienen una suerte de remuneración integral, ¿sí? Dentro de la remuneración mínima, que está establecida de una manera diferente, está ya considerada la CTS. En el caso de las trabajadoras del hogar, la CTS se puede pagar al final del año o al final de la relación. Eso la ley lo autoriza explícitamente. Y tienen derecho a 15 días de CTS por cada año de trabajo realizado, ¿no? Hay quienes no tienen derecho a CTS bajo ningún aspecto, por ejemplo, los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a CTS, ¿no? O los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a 15 días de remuneración por cada año completo, pero con un tope, hasta 90 remuneraciones diarias, ¿no? Justo me robó la siguiente pregunta, Juan Carlos. En el aspecto de los trabajadores de la pequeña empresa, siempre a veces está la duda de la inscripción de estos trabajadores en el REMIPE. ¿Cuál es ahí el manejo, por favor, para que quede bien claro? Ok, tu pregunta es muy buena porque las personas creen que si cumplen con las ventas anuales ya son micro y pequeña empresa. Claro, son coloquialmente micro y pequeña empresa, pero para beneficiarse del régimen laboral especial hay que registrarse en el REMIPE, que es el registro de micro y pequeñas empresas. Y una vez que uno está registrado, ya puede beneficiarse del régimen laboral específico, ¿no? Si no, obviamente no van a recibir o sea, o no se les va a hacer el depósito. Digámoslo de otra manera, si una empresa no se inscribió en el REMIPE, pero se autoaplica el régimen especial, lo que está generando es una deuda frente a sus trabajadores, porque no va a estar incumpliendo la normatividad, ¿no? Creyendo que lo estaba haciendo bien. La inscripción en el REMIPE es fundamental para gozar de los beneficios laborales, ¿no? Juan Carlos nos decía al inicio de esta entrevista que el retiro de la CTS sí se puede hacer de una fracción del monto que nosotros ya tenemos en nuestro depósito, pero hay que recordar, y por favor tome nota, no se lo olvide, grábeselo bien,
que la CTS hace las veces de un seguro de desempleo, ¿cierto? Entonces, que es dinero que pese que ahora sí se puede hacer una disposición de no deberíamos de tocar, pero nos va a explicar de todas maneras para aquellos que quizás tengan una urgencia, uno nunca está libre de pasar urgencias, si desean sacar, ¿cuál es ese procedimiento? Claro, el consejo natural sería que nadie toque la CTS si realmente no la necesita, ¿no? En general todos necesitamos dinero y cometemos el, entre comillas, error de retirar lo que se pueda. Hay una parte que no se puede retirar y esa parte es de 4 remuneraciones brutas. O sea, no es que uno deba limitarse en retirarlo. El banco o la financiera o la caja que sea depositaria de la CTS no te va a permitir retirarla. Entonces, digamos, la parte intangible o intocable son 4 remuneraciones. Para que las personas nos entiendan, si lo podemos poner como un ejemplo en sueldos. Si la remuneración bruta de una persona son 2.000 soles, entonces va a poder retirar lo que exceda de 4 remuneraciones. 4 por 2.000, 8.000, ¿no? Y por lo tanto, lo que exceda de 8.000 puede ser retirado. Entonces, si usted tiene 9.000 soles en su fondo de CTS, ya sea en un banco, una caja, como nos explica Juan Carlos Benavente, puede solamente retirar los 1.000 soles, que es el excedente a 4 remuneraciones. Muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, el banco, la caja, lo que fuese donde estamos, nos están pagando muy poquito por nuestro depósito, porque nos hemos enterado, por ejemplo, Adolfo recién se acaba de enterar, no voy a decir el nombre de la entidad, pero que su entidad le da 1%, y algunos se darán por aludidos. Y yo le dije, oye, pero donde yo estoy me da mucho más, me da 7%, entonces él quiere trasladar su fondo. Háblenos de cuál es el proceso de este traslado, y también porque a veces muchas personas creen que si hacen el traslado entre hoy o mañana, obviamente eso no toma 24 horas, toma mucho más, ya van a tener su siguiente depósito en esta nueva entidad. Explíquenos, por favor. Sí, en realidad el tema es bastante sencillo. Hay que partir por tener bien claro que el trabajador en ese sentido puede elegir en cualquier momento cambiarse de depositario las veces que lo considere necesario, ¿no? O sea, no es que uno está depositando su CTS ante un depositario, ahí tiene que quedarse para siempre, o que si cambió una vez ya no puede cambiar más, ¿no? Digamos, el mercado es lo que termina determinando la elección del trabajador. Para ese cambio de depositario que se puede producir, reitero, en cualquier momento, lo único que el trabajador tiene que hacer es informarle a su empleador. El empleador tiene 8 días útiles para informar a la entidad depositaria vigente a qué nueva entidad depositaria se tiene que hacer el cambio, y ese cambio debe producirse por parte de la entidad vigente en 15 días hábiles, ¿no? Estamos hablando que en menos de un mes ya tenemos el depósito del banco A o la caja A al banco B o a la caja B o la financiera, lo que fuese. Si supongamos en este momento un trabajador decidiera hacer el cambio, el depósito que vence en estos primeros 15 días de noviembre seguramente se va a hacer aún en el depositario vigente por este plazo que existe para, digamos, el procedimiento, ¿no? Nos falta una semana nada más para la fecha límite, entonces que ya no hicieron el depósito. Para los amigos que recién se acaban de enganchar, seguramente hay muchos que recién tienen un poquito de tiempo y han visto que estamos con esta entrevista muy interesante. Entonces, un recordatorio, un resumen, mejor dicho, de qué es la CTS, la compensación por tiempo de servicios, quiénes reciben este beneficio laboral, quiénes no lo reciben y cómo se puede hacer el cálculo, o cómo se hace el cálculo. Es un beneficio laboral que tienen los trabajadores, está a cargo del empleador es el que lo tiene que pagar. Digamos, de manera muy resumida, es una remuneración adicional más que el trabajador recibe en un plazo de 12 meses. Tienen derecho a recibirlo quienes laboran por lo menos 4 horas diarias y tienen por lo menos 30 días de relación laboral vigente. Los depósitos se hacen de manera semestral ante una entidad depositaria elegida por el trabajador, y tiene como objetivo cubrir la contingencia o el peligro de quedarse sin trabajo, ¿no? El trabajador, si se queda sin su puesto de trabajo, debe tener esa CTS que le sirva para sobrevivir ese tiempo en el cual se busca reenganchar o encontrar un nuevo trabajo, ¿no? Con eso terminamos. ¿Quiénes no la reciben? No la reciben los trabajadores que no cumplen con los requisitos, por ejemplo, de trabajar por lo menos 4 horas diarias. Si trabajo 3 horas 50 minutos no voy a recibir CTS. Si no estoy sujeto al régimen laboral de la actividad privada, no voy a recibir CTS bajo el esquema del régimen laboral de la actividad privada.
Si soy un trabajador de una micro empresa, no voy a recibir CTS, ¿no? Hay otros trabajadores que la reciben de manera diferente, como los trabajadores del régimen agrario, del régimen de construcción civil, las empleadas del hogar, pero no de la manera en que hemos explicado, sino de maneras diferentes, ¿no? La CTS que vamos a recibir ahora en noviembre y la que recibimos en mayo, ¿pagan algún tipo de impuesto, algún tipo de tributo, los aportes de FP o NP, para que quede claro? Son un concepto no remunerativo y no están sujetos al impuesto a la renta. Gracias, amigos y amigas de Facebook Live. Esta ha sido una edición. Adolfo me está mirando porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Esta ha sido una edición más de los Viernes Económicos. Con ustedes estuvo Sandra Martel, periodista de la sección de Economía de RPP. Y esta tarde, muy amablemente, nos aceptó la entrevista Juan Carlos Benavente, él es socio laboralista del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Hasta una próxima edición. Gracias. Gracias, Sandra.